Tenemos con nosotros a el ministro de Desregulación y me quedo hasta ahí porque es tan largo el cargo que me lo olvido. Hola Federico, ¿Cómo están? ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenas tardes, un gusto acompañarlas. Gracias. Avísame si tenés calor porque acabo de prender el aire. Ah, no, estoy, ¿Estás bien? estoy ¿Estás fenómeno, bien? fenómeno. Bueno, justamente ayer hablamos con Martín Barsaski sobre el artículo que se publicó en el Financial Times. ¿Estás al tanto de eso? Estoy al tanto, sí. Bien. Hoy, después Juan cuando pueda, cuando dé la vuelta, porque le acaba de traer un café, un té al ministro, poneme en pantalla el tuit que te pasé temprano, porque hay una persona que hoy reposteó esta nota haciendo mención a que es como la primera vez que nota que una persona con decisión, en el caso del presidente Javier Milei, decide no regular la inteligencia artificial. Viste que hoy el debate es, ¿la regulamos o no la regulamos? No hay términos medios. No sé qué ves vos ahí. No, que no hay que regular, porque yo creo que tenemos un problema muy grande de la... No ocurre solo en inteligencia artificial, sino en toda la economía, es el regular por las dudas, Sí. ¿no? Entonces nos terminamos regulando sin saber si efectivamente tenemos un problema, porque cada regulación es un costo, es una traba, es un impedimento, en general una barrera de entrada. Por eso cuando vos tenés economías muy reguladas, tenés pocos actores, tenés poca innovación, poca inversión, poco emprendedurismo. Entonces digo, vamos a regular si hay un problema, si no hay un problema, no. Y me parece que cuando una tecnología, sobre todo ustedes venían hablando del tema del agro, pero digamos, Sí. aplica todo absolutamente, con tanto potencial, vos no querés cortarle las alas antes de que arranque, ¿no? Entonces me parece que está este debate en el mundo. Creo que Javier, que es un creyente en la libertad y como lo somos todos los que estamos en el gobierno, decimos, bueno, esto que sea absolutamente libre. Y un poco lo que Javier ayer quería indicar es que vos necesitas darle un marco jurídico a la inteligencia artificial que es muy importante, ¿no? Porque, y es muy interesante la discusión, vos hablabas del New York Times, estabas diciendo, pero nosotros, Javier ayer en la nota del Financial Times hace referencia a un caso en Estados Sí, Unidos, lo leí. donde si querés lo explicamos un Explícalo, poquito para que se sí. entienda un poquito más, que es básicamente, ellos allá lo que tienen más cercano a empresas de inteligencia artificial es una cosa que se llama las DAO, que son Sí. estas empresas como de trading algorítmico, ¿viste? Que es como... Descentralizada. claro, Sí. descentralizada, pero es que son como reglas, vos ponés plata y como son reglas de negociación para la inversión, etcétera. Entonces hubo un problema con una de estas empresas y entonces los jueces básicamente las tomaron a estas empresas como sería como sociedades de hecho. En una sociedad de hecho, el socio responde con su patrimonio, no por el patrimonio que está contenido en la sociedad, ¿no? Entonces, en Estados Unidos hay todo un debate de decir, mira, Estados Unidos, por este tema jurídico, es un lugar que no es apropiado para el despliegue de la inteligencia artificial. Claro. En Europa no lo es porque sobreregulan todo, entonces definitivamente olvídate, Europa como que está fuera ya de la historia, entonces creo que el presidente Milei ve una oportunidad de que Argentina sea ese lugar donde se pueda trabajar en esta industria con mayor tranquilidad. Eso entonces es un objetivo, que es darle ese marco, que es como la responsabilidad limitada, Sí. que no quiere decir que no hay responsabilidad, simplemente que la responsabilidad, como cualquier sociedad anónima, está limitada al Ojo, acá una patrimonio. sociedad anónima, no, el dueño no participa Exacto, con su patrimonio personal. exacto, por eso Bien. te digo, es exactamente igual que cualquier Claro. sociedad. Y para nosotros era importante en la ley de sociedades, digamos, escindirlo como un tipo societario que se pueda distinguir, porque en realidad sigue siendo una sociedad anónima, pero con esta particularidad, para, si así lo quisiera el ministro de Economía, pudiera ponerle otra tasa impositiva a las ganancias, eso. Entonces, te lo voy a ilustrar con un ejemplo que me parece que les va a resultar divertido. Acá nosotros el modelo es Irlanda. Sí. Irlanda hace muchos años armó un marco muy atractivo para el establecimiento de empresas en Irlanda, cuyo componente central era un impuesto a las ganancias corporativas que era bajo. Entonces lo que ocurrió fue que todas las empresas del mundo que estaban interesadas en invertir en Europa terminaron instalando en Irlanda. En esos 30, 40 años Irlanda pasó de un país relativamente pobre dentro de Europa a ser uno de los países más ricos del mundo. Entonces, no solo fue un gran atractor para la inversión extranjera directa en Europa, sino que también para empresas, por ejemplo, de propiedad intelectual. Y te lo voy a dar con un ejemplo que yo creo que está buenísimo y súper entretenido, que es la empresa que es dueña del software de los iPhones, Sí. que te imaginas que es de Apple, ¿no? Porque los iPhones son de Apple. Apple decidió incorporar esa empresa en Irlanda. Y eso quiere decir que todo iPhone que se vende en el mundo
paga una renta, una regalía a la empresa que es dueña del software, porque eso es parte. Claro. Cuando vos compras un iPhone, compras el fierro, Sí, la el cosa, hardware pero, y el software. Entonces el software va a una empresa irlandesa. Y esa empresa irlandesa paga impuestos en Irlanda. Es decir, que de alguna manera los irlandeses se las ingeniaron para llevarse un porcentaje de todo iPhone que se vende en Buenos Aires, en Bangkok, en Berlín, en la Ciudad de México, etcétera. Es como un copyright. Claro, pero lo interesante es que ese copyright está registrado en Irlanda. Sí, pero por una razón que explicaste antes, que es que le quitaste impuestos primero. Eso, y en el caso de inteligencia artificial que das un marco jurídico apropiado para entonces. Por eso hablabas de la ley de sociedades, sería Claro, ese el marco jurídico. Claro, exacto. Entonces, yo digo, además un país con ambición, con ganas de crecer, tiene que porque digamos, tiene que pensar con una proyección de 10 a 20 años. Claro, correcto. Entonces, uno está pensando en 10, 15 años. Imagínate que hay una empresa que vende servicios de robots. O sea, son robots. La empresa, por ejemplo, robots para cuidar gente mayor. Sí. Va a ser uno de los primeros usos de los robots, ya en Japón se usa, etc. Entonces, suponete que sea una empresa en Dinamarca. Bueno, nosotros querríamos, o lo que el presidente Milei dice, bueno, si nosotros tenemos un marco jurídico apropiado, esa empresa que es en Dinamarca va a elegir ser una empresa argentina. Como Apple decidió que la empresa que maneja el software de los iPhones sea una empresa irlandesa. Y entonces va a pagar impuestos acá. ¿Por qué? Porque le vamos a dar la libertad para el desarrollo, le vamos a dar un sistema de responsabilidad que es apropiado para el desarrollo de esa empresa, le vamos a dar condiciones tributarias que son apropiadas. Entonces, fíjate que es una apuesta bastante audaz, pero bastante interesante, porque si Argentina efectivamente se convierte en esa meca por tener un buen régimen jurídico y un buen régimen fiscal para las empresas de inteligencia artificial del mundo, bueno. ¿Y por qué sería Argentina y no Irlanda u otro país? A ver qué tiene de diferencial. Bueno, tiene diferencia que tenés un presidente que está dispuesto a apostar por la libertad y que está dispuesto a no sobreregular esta industria. Claro, Irlanda sigue estando en Europa. Vos tenés, por eso el presidente Milei habla de tres cosas: la libertad para operar, la responsabilidad limitada jurídica y el marco fiscal. Entonces vos le das condiciones que no existen en ningún otro lugar del mundo. Europa por la sobreregulación, en Estados Unidos porque no tenés la responsabilidad limitada por lo que te acaba de comentar hace un rato. Bueno, listo. Entonces el presidente Milei hace esta apuesta. Puede funcionar o puede no funcionar. No tenemos nada como país para perder. Está bien, encontró un nicho, decís vos. Está perfecto lo que decís. Ahora, con una mirada sí, de un presidente que está mirando 10 o 20 años. Sí, ni siquiera quizás él sea presidente cuando esto pase. Exacto. Ya entendí eso. Ahora, recién poneme de nuevo la placa, porque esto te quería preguntar. A ver. Vos estás involucrado, si querés, de alguna manera en el conocimiento de todo lo que dice el texto de la nota que se publicó el jueves, ayer. Y esto lo postea, me dicen que es un experto que es asesor de Elon Musk. Brian Roemmel, ¿lo conoces? No, bueno, no lo conozco. bueno, me dicen que esta persona que claramente... Me lo comentó Javier. De ¿te lo comentó? Sí, pero sí. Bueno. Igual acá hay, digamos, empresas cero humano acaban de convertirse en una entidad legal en Argentina. Bueno, no, todavía no. Claro, o sea, lo llevó más allá, eso está igual De traducido hecho, al legal. el presidente fue muy claro en su nota. O sea, el presidente dijo, he mandado al Congreso este proyecto con estas ideas, ¿no? ¿Este proyecto es super rígido? ¿De eso estamos hablando? No, ley de sociedades. No, ley de sociedades. Ley de sociedades. No, super rígido no tiene nada que ver con esto. Pero, porque- es muy importante lo de la ley de sociedades. Nosotros mostrábamos un gráfico donde aparecía la cantidad de horas que tarda una persona, Sí, en realidad alguien en abrir una empresa. Brasil estaba en el puesto número 1 Mirá con vos. muy pocas horas. Claro. Y estaba último Argentina y Chile, pero estábamos hablando de Para lo busca. aproximadamente Sí, sí. 15 países. Sí. Digo, vos cuando vos tenés que hacer un diagnóstico de las regulaciones para la apertura de empresas, para la consolidación de sociedades, ¿qué falta todavía? ¿Qué encontrás No, falta que no pidamos locuras. que locuras como Entonces, ahora te voy a contar. Eso, la ley de... Nosotros hablamos del tema de inteligencia artificial y este tipo de empresas en la ley de sociedades, pero la ley es un proyectazo espectacular Sí. que se armó de un trabajo de un equipo tremendo donde participó la gente de la legal y técnica, el Ministerio de Justicia, nosotros también pudimos aportar. La verdad que te digo, es impresionante que como equipo trabajemos para generar este tipo de productos. Entonces tenés todo lo que es, si querés, la digitalización de las sociedades, que es un tema. El otro día me mandaba el
el director de la IGJ me mandaba los archivos de las cosas que vos pedís. Ahora te voy a dar un ejemplo porque va a lo que me preguntabas. Yo te digo, no sé, hay peste bubónica y, o sea, no, eran, ¿entendés? Eran, imagínate pilas de papeles, que además no es imposible buscar nada ahí, ¿me entendés? Porque estamos, bueno. Entonces, por ejemplo, si vos querías, una empresa quería anotarse acá, sobre todo una empresa extranjera que se quería registrar acá, le pedían todas las memorias desde el momento de su creación. Sí, o sea, no, pero no me mires así, porque No. es las locuras. Nosotros somos un país donde Perón prohibió hacer trigo en Chubut, ¿me entendés? O sea, Claro. o que en Misiones no podías aumentar la producción de yerba mate, De acuerdo. o sea, digamos, locuras o acá no ha habido. podías exportar sandía por el envase. No, Claro. sandía por el Esa envase. fue viral, claro. O un productor no puede exportar por vía postal, o sea, es toda una cosa muy, muy loca. Entonces, vos le pedías le pedías el estatuto, le pedías todas las memorias desde el momento de su constitución traducidas. Entonces, bueno, te imaginas, una cosa dantesca, ¿no? Entonces, no solo que eso nosotros lo venimos sacando, pero de hecho liberamos muchísimo eso en la nueva ley de sociedades y, como te digo, digitalizamos básicamente toda la constitución y eso agiliza fenomenalmente, ¿no? Ahí lo vamos a ver el Mirá, gráfico, esto es esto exacto. Es un centro de Adam Smith, ahí lo podemos ver, Adam Smith Center for Sí. Economic Freedom del 2025. Fíjate que para abrir el horario de trabajo administrativo para la apertura es en Brasil primero y Argentina está ante último. Sí, igual 4.496, permitime ¿Dudar? y un poquito, o sea, porque aquello, una SAS no lleva Bueno, eso, esas ¿no? no, pero no son la minoría. Pero bueno, no, igual, escucha, igual Estos está trámites clarísimo, operativos, sí. la verdad que tenemos un nuevo director de la IGJ que la verdad que es una luz. Otra cosa que, por ejemplo, que tiene la ley de sociedades es lo que nosotros llamamos la cláusula Dubái. Ujú. ¿Cómo es? Bueno, me voy a Dubái un minuto. Dale. Viste que Dubái se constituyó como un centro muy grande, ¿no? Entonces, lo que vos, si querés poner una empresa en Dubái, Sí. vos elegís el derecho societario que vos elegís. O sea, yo me quiero regir, en términos de lo que hace en la relación entre los socios. Yo quiero ir con ley inglesa, yo quiero ir con Estados Unidos, lo que fuera, ¿sí? lo podés elegir, ¿no? Entonces eso como le da mucha... Viene una empresa australiana que se rige por el derecho australiano, Sí. bueno, la relación entre los accionistas se sigue rigiendo por los mismos... Entonces eso da mucha flexibilidad. Y lo otro, que hay un artículo creo que es el segundo de la ley, que habla que la ley es supletoria. ¿Qué significa eso? Eso significa que en realidad lo que manda es el estatuto, que vos a la hora de constituir tu sociedad y establecer las relaciones entre los socios, lo vas a decidir como vos se te cante. Claro. Porque es una relación entre, no es que la sociedad te va a decir, ¿me entendés? O sea, la ley te va a decir cómo vos tenés que establecer una relación de una sociedad que, por ejemplo, quisiéramos armar nosotros dos. Sí. Entonces, ahora, si vos hay cosas que no estableciste en el estatuto, bueno, entonces aplica la ley de manera supletoria, ¿no? Como suplente Entendí. sería. Perfecto. Entonces digo, es una ley de sociedades con una conceptualización de muchísima mayor libertad en la constitución societaria, muchísima mayor facilidad en la constitución societaria, que tiene esta otra característica. Así que nada, me parece que es un proyecto... a ver, estamos re contentos. O sea, Sí, de te que- veo sí, muy motivado sí, con ese sí, tema. sí. Ahora, este es uno de los tantos, porque vos estás involucrado en muchos de los proyectos que tienen que salir a la luz. Bueno, yo digo que por abajo de todo el ruido mediático, ¿no? Que esto, que lo otro. Este para mí va a ser el semestre donde el gobierno va a hacer más reformas en Argentina que las que vimos desde el último semestre del 89 del 89. ¿Hasta acá? Sí. Nunca pasó, nunca va a pasar en la Argentina. O sea, el primer semestre de Menem fue un semestre, segundo semestre del 89, ustedes creo que no habían nacido. No, sí, yo Bueno, iba al colegio secundario. serían bebés. Entonces, ahí hubo una cantidad de reformas estructurales impresionantes en esos primeros 6 meses. Sí. Bueno, lo mismo va a ocurrir en este, diría, primer semestre o primeros 7, 8 meses, porque ya estamos terminando el semestre. Sí. Pero si querés te cuento, Sí, digamos, porque es realmente muy impresionante. O sea, fue un semestre que empezó ¿con qué? Con la ley de modernización laboral. Sí. Se acaba, terminamos de reglamentarla la semana pasada, que tiene una dimensión que tiene que ver con el manejo del mercado laboral y tiene Sí. una dimensión que tiene que ver con
las negociaciones salariales, que para mí es como la parte más importante porque permite que el convenio por empresa aparezca por primera vez como una figura en Argentina, que da mucha flexibilidad, es lo que realmente va a defender al trabajo, y sobre todo al trabajo formal en Argentina. Después tuviste la ley de glaciares, Sí. que la ley de glaciares es como que yo te diga, Argentina se prohibió exportar 60.000 palos Claro. por año. Se lo prohibió. Dijo, mira, acá tenemos unas montañas con minerales que podríamos exportar como los chilenos, 60.000 millones por año, los últimos 30 años. Y dijimos, no. ¿Sabes qué? Nosotros no. Entonces digo, imagínate lo que sería Argentina si en los últimos 30 años hubiera exportado todos los años 60.000 millones de Adicionales al campo, adicional a todo, Listo. O sea, sí. te das cuenta que es como demencial lo que se hizo este país a sí mismo. Después tenemos el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, Sí. que por supuesto fue un proceso. Yo creo que ese proceso se trabó gracias al presidente Milei, por su relación con con Giorgia Meloni, y que eso como además de la convicción y el trabajo por supuesto de Pablo Quirno. Sí. Pero la verdad que la realidad ya está con nosotros, ya hemos visto arroz, miel, huevos, Sí. ya habrán contado todas Sí, esas Sí, historias. ya lo hemos visto. Muy bien. Ya cubrimos cupos. Después por completo. tenemos probablemente la semana que viene, si no la próxima, va a haber una desregulación muy grande del mercado de capitales. Ah, esa te la quería preguntar. Sí. ¿En qué consiste? Eso es bestial. A ver, dale. Bestial. Porque a nosotros nos encantan las finanzas. Mira, me vuela la peluca, mira cómo querés. Pero de verdad, a ver, pero... Te digo una frase. A ver. Te hago un poquito de... Porque tenemos un mercado de capitales chiquitito así. Claro, Claro. tenemos exacto. Todas las emisiones que sean de menos de 100 millones de uvas, que serían más o menos 120 millones de dólares, Sí. van a dejar de requerir autorización previa a la CNB. O sea, yo hoy quiero hacer una ON como empresa y Claro. no tengo que pedir permiso. No. O sea, eso sería fundamental, por ejemplo, para que los bancos puedan encontrar liquidez y que puedan así también aumentar, por ejemplo, un crédito. No las tanto empresas los bancos. directamente. A ver, No tanto los o bancos. ¿cuál es la La finalidad? pyme. La Claro. pyme. O sea, que puede venir una persona digamos, y decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a emitir una obligación negociable. Neura. Va Neura al mercado y dice, Claro, exacto, necesito Neura. 5 Pero pará, millones. muy importante, porque Claro. estamos hablando, para traducir, es el financiamiento que puede obtener una Directo. pyme con Y menos la verdad que regulación. absolutamente. Y entonces te digo, y que además creando cosas divertidas, diferentes. Ustedes hablaban del campo, pero el campo, ¿cómo es que nunca ninguna persona en el campo decidió emitir acciones? O sea, Bueno. solo deuda. Yo quiero suponer que quiero hacer riego. Entonces digo, ¿puedo tomar un préstamo o puedo, digamos, decir, vender 10% de las acciones de mi campo? Entonces todas esas cosas van a pasar a ser mucho más fáciles y mucho más factibles a partir de esto. Y yo creo que los argentinos tienen mucho deseo de invertir en Argentina, porque yo a veces le digo, no digo que me peleo, pero discuto con la gente del sector financiero que no hay crédito o que no hay depósito. Digo, sí, pero escuchá, pero si los argentinos tienen 250.000 palos afuera, Claro. y además esos 250.000 palos que tienen los argentinos afuera, es complicado para los argentinos, porque Argentina es un país que va a triplicar sus exportaciones en los próximos 10 años, con lo cual el dólar no es que se va a hacer más caro, se va a hacer No. más barato. Entonces, si vos estás ahorrado en dólares, Y no los invertiste. no, pero suponete igual que los tengas invertido. Esos dólares en términos de poder adquisitivo en Argentina, como el peso se va a fortalecer, en Perdés. términos reales van a perder. De hecho, ya está pasando eso. Bueno, y ni te digo lo que pasó, dónde estaba el dólar cuando Javier asumió. Entonces, De acuerdo. los argentinos están deseosos de buscar mecanismos de ahorro en Argentina. ¿Entendés? Sí, en tengan cosas que ver, que conozca. ¿no? que sean Entonces, hoy, tangibles. por ejemplo, yo saqué un tuit que el Banco Nación sacó me estoy yendo por las ramas Sí, acá, sí, pero yo ahora te traigo. pero, no ok, te preocupes. tráeme de vuelta. Pero digo, por ejemplo, el Banco Nación sacó un plazo fijo que está en uvas, te paga 4% por año y te pega la renta todos los meses. Entonces, eso es como que vos te compraste un departamento. Claro. Está Porque finan- un autofinan- departamento más o menos tenés tu capital que está más o menos protegido Sí. y te da una renta más o menos del 4%. Pero sin todo el bolonqui del departamento, te lo pones ahí, todos los meses cobras tu renta. Bueno, no importa, me fui por las ramas. Sí. Entonces, pero Volviendo al mercado para de piba. capitales. Entonces, listo, esa es Sí. la reforma del mercado de capitales. Después, otra reforma, vamos a cambiar la fiscalización del régimen de propiedad intelectual de las semillas. Sí. Ah, Si eso vos me sí, decís, la ley de "Che, semillas". pero no tocamos la ley de semillas. No, Porque yo la ley de sé. semillas está bien. Lo que pasa es que nunca había control sobre... Entonces, como no hay control sobre la propiedad de las semillas, te doy el ejemplo que doy siempre, Sí. que es que en Chaco una hectárea da 600 kilos de algodón y en Brasil da 1.400.
Entonces vos decís, pero pará, vamos con la de 1400, ¿no? Sí, más que el doble, sí. Más que el doble. Pero el de la 1400 no la trae porque sabe que si vende la semilla acá después se la chafan. ¿Entendés? Vende 100 bolsas y después ya está, no pudo vender nunca más, entonces no le conviene traerla. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es un sistema donde le pasamos al sector privado la fiscalización, pero se las pasamos para las semillas nuevas, no para el stock. O sea, porque el presidente Milei lo que nos dijo es, mira, el de 600, si quiere seguir haciendo 600 kilos, que siga. Yo no le toco nada. Ahora, permitámosle que el que quiere traer la de 1400 la pueda comprar y el que la quiere traer la semilla de 1400 la pueda vender. Claro. ¿Entendés? Entonces armamos el sistema para lo nuevo y para el que lo quiera. ¿Se entiende el punto? Sí, no es obligatorio. No es obligatorio y además no solo que no es obligatorio, sino que no le tocamos nada al que ya la lo situación hace. Al que lo hace de una manera si quiere seguir haciendo de la misma manera. Ahora, permitimos... Sí, esa es otra. Espera, antes que sigas, porque tengo una pregunta muy puntual que tiene que ver con algo que se comenta mucho después de cambios que se hicieron. Ejemplo, vos pusiste la yerba. Los productores, esto me lo contó un diputado de la Nación, libertario, que me dice que recibieron en comisión a los yerbateros porque se fueron a quejar de que vendían menos o a menos precio y que esta situación del cambio de... A menos precio, sí. Bueno, ahora, ¿es cierto entonces que cuando vos quitas una regulación tenés primero un periodo de, si querés, desfasaje hasta que volvés con la regulación, volvés con la normalidad? No, yo creo que el desfasaje era antes de la regulación, porque, por ejemplo, en el caso de la yerba, yo siempre lo digo, es una industria súper competitiva. Sí. Tenés un montón de productores. Bueno, el precio para el público bajó, pero para el productor... Entonces, cuando vos tenés una industria competitiva, yo que estudié economía... Sí. A mí me dicen, vos tenés que tratar de que una industria sea competitiva, porque cuando es competitiva bajan los precios, claro, el consumidor se beneficia, etc. ¿Qué hace el gobierno en Argentina cuando tenés una industria competitiva? La transforma en una industria monopólica. Dice, che, esto es muy competitivo, listo, juntémonos todos acá en una mesa y veamos qué hacemos. Y descubrimos que lo que esa mesa hacía, que era la fijación del precio, duplicaba el precio de la yerba. Porque si vos el precio bajó a la mitad, es que antes estaba duplicado, ¿correcto? Sí. Entonces... o sea que en realidad ese instituto lo que hacía era 47 millones de personas en Argentina les duplicaba el precio de la yerba. A nosotros no nos parece que eso esté bien. Nos parece que... El resultado es perfecto, yo eso lo entiendo. Ahora, el resultado para el consumidor, claro, el enfoque es el productor. Bueno, ahí voy. Dale. Entonces es como muy interesante porque yo hablo con los productores, de esto cuento, ya lo he contado un montón de veces, pero bueno, lo cuento de vuelta. Yo le digo a los productores, ¿ustedes a cuántas familias de Argentina le venden yerba? Me dicen, al 96% de la familia. Digo, pucha, loco, o sea... Eso es un éxito total porque, además que al doble el precio, pero no importa, al 96%, digo, hay pocos productos que lleguen a tanta gente. Que yo digo, el celular... La carne y la yerba. Bueno, sí. Entonces, ¿y a cuántas familias le vendés en Estados Unidos? Ah, no, ahí no vendemos por un tema cultural. ¿Cómo un tema cultural? ¿Qué es un tema cultural? Si el mate es una bebida interesantísima... un montón de propiedades, alguna gente lo usa para lo diurético, otra gente lo usa porque le gusta, antioxidante, sí. A mucha gente le gusta porque es una cosa energizante, y yo siempre digo, Red Bull tiene 2 escuderías de Fórmula 1 con una bebida energizante, entonces la yerba mate está ahí. O sea, si nosotros no hemos ido a hacer esa conquista es porque nuestra mente no nos permitió abrirlo. Entonces vos tenés una industria que estaba tan focalizada en, si me permitís una frase, como expoliar al consumidor interno, duplicándole el precio, bueno, y listo, estabas ahí cómodo y entonces no salías a buscar a conquistar el mundo. Entonces yo creo que es una historia muy exitosa en el sentido que creo que la industria se ha volcado, ha entendido que tiene un mercado ahí gigantesco. Estamos en récord de exportaciones, sí. Estamos en récord de producción, porque también había una limitación a la oferta, no podías, si vos querías aumentar tu producción no podías, ese nivel de locura, o sea, nos prohibíamos producir, y yo creo que en 10 años, cuando nosotros miremos, hace unos meses empezó la primera exportación de mate a China, imagínate si a los chinos se les ocurre empezar a tomar mate, yo creo que en 10 años la industria del mate en Argentina va a ser una cosa extraordinaria, pero va a ser una industria con una perspectiva global, no con una perspectiva de mirar y tratar de ver cómo yo le saco una rentita y un pesito más al bolsillo del argentino, ¿no? Y me parece que eso, bueno, es parte de esos procesos. Ahora vos me decís,
hay un periodo de transición, no sé, yo lo que te digo, Eso te pregunto. hace 50 años que estábamos pagando el doble la yerba. No, pero no es un cuestionamiento, es de todo lo que vos desregulaste, desde que empezaste este trabajo Bueno, hasta ahora. a ver, no sé. ¿Ves esos Pero digamos, te acabo de decir que estamos en récord de producción y en récord de exportación, así que bueno. O sea que el productor que se queja en realidad No, todavía bueno. no dio la vuelta, o sea, no está viendo ese beneficio. Bueno, claro, a ver, a ningún productor le gusta que el precio le baje a la mitad, eso está clarísimo. Bueno, está bien. No te quiero decir que eso que no, pero digo, me parece que lo que es sano de esta industria, a diferencia de otras, es que Tiene proyección. se ha proyectado y se está proyectando de una manera muy exitosa y además en un mundo, porque yo creo que lo más interesante que está pasando en Argentina es que es un proceso de crecimiento liderado por las exportaciones y eso es lo que va a hacer que este proceso de crecimiento sea totalmente diferente a nada que vimos antes. Bueno, pero ¿querés que te siga contando Sí, la reforma? dale. Después tenés el proyecto de reforma que nosotros llamamos de propiedad privada, que es básicamente un proyecto que es lo mismo que la ley de glaciares hizo para la minería, lo va a hacer para las economías regionales, porque es un proyecto que había prohibido la inversión extranjera directa en campos, en puertos, en la industria forestal. Sí. Entonces esta ley, cuando nosotros saquemos esa restricción, como la sacamos para la minería, Sí. yo creo que, por ejemplo, el PBI de Corrientes se va a multiplicar por 3. Porque Claro. van a venir a invertir las empresas forestales, van a venir las industrias de celulosa, vas a tener riego en todo el país, vas a tener puertos nuevos que se hacen, vas a tener industria láctea, vas a tener inversión, por ejemplo, en las economías regionales. Si vos haces limones, si haces olivos, si haces vid, más que la tierra es el capital que vos le pones arriba. Entonces va a poder desplegarse ese capital de una manera extraordinaria y vas a tener un boom muy importante en la producción de todas esas producciones. Estamos hablando de 15 mil millones de dólares de inversiones a partir de esa ley. Después tenés en un mes aproximadamente, vamos a estar enviando al Congreso una ley de reforma de regulación total donde está el tema de las farmacias, Sí. que yo quiero hacer después. Te voy a pedir, por favor, que hagamos una cápite, porque el motivo por el cual yo pedí venir hoy acá es lo que vos dijiste de Sí. las farmacias la semana pasada, ¿ok? Sí. Entonces quiero por favor, hablamos después de eso, ¿ok? Dale. Ok. Pero la reforma de la ley de cabotaje es una ley que va a permitir una navegación más libre en nuestros ríos. Ujú. Hoy tenemos una ley que prácticamente no hay barcos, no hay navegación. Entonces tenés cosas absurdas como que un productor forestal en Misiones, en vez de cargar la madera a 10 kilómetros en el río Paraná, tiene que mandar la madera 1000 kilómetros al puerto de Zárate en camión. ¿Me Claro. seguís? Sí. Sí. Entonces, cuando nosotros hagamos esto, a ver, para Misiones va a ser un costo del 15% en los costos de producción. Perdón, ¿y cuál es el argumento por qué estaba eso? No, es ¿Qué argumento? No, porque lo mismo de tremendo. siempre, lo mismo de siempre, la protección de la industria, que al final es la destrucción de la industria, porque de hecho no hay nada, esos son los paraguayos los únicos que navegan en Claro. nuestros ríos, porque básicamente nos pusimos fuera del mercado nosotros, entonces pero pasa que el paraguayo para hacerlo tiene que hacer internacional, entonces carga la cosa y tiene que ir a Montevideo, no Claro. puede recargar en Rosario, o sea, es toda una cosa como un dislate total. Entonces, para que te des una idea, este es un proyecto que sería equivalente a bajar las retenciones 8% en todo el norte del país por la baja del costo logístico. Bueno, entonces están esos dos proyectos, propiedad privada Bien. y de regulación que tiene cabotaje. Después tenés la ley de sociedades que ya Sí. hablamos. Después tenés la privatización del Belgrano Cargas, Sí. que también va a ser exitosa. ¿Por qué? Porque Javier Milei logró que se desarrolle la minería, que se desarrolle la energía. Entonces hay como un montón de interés porque, ¿entendés? Del otro lado hay negocios para hacer. ¿Podés ampliar cómo va a ser? A ver. Sí, va a ser con un sistema que para mí cambia todo, que se llama de acceso abierto. Es un sistema que está en nuestra ley de transporte, que cuando yo era diputado la propuso Florencio Randazzo. Yo la defendí mucho en ese momento, yo estaba en el PRO Sí, en ese me momento acuerdo. como diputado. Ujú. Y que básicamente es como que las vías es como una autopista. A ver, te lo voy a tratar de ilustrar así. Vos haces la ruta 2 a Mar del Plata, Sí, ¿correcto? sí. La concesionás. Hay alguien que tiene la concesión, cuida la ruta. Ahora, ¿solo puede ir el Chevalier o el Plusmar? No, todo Hacemos sí. la ruta 2 solo para el Plusmar. Vos dirías, ¿eso tiene sentido? No No. tiene ningún sentido. O sea, cualquier persona paga el peaje y va. Bueno, ese va a ser el sistema que viene del sistema inglés, que se llama de acceso abierto. O sea, hay alguien Open que access, sí. alguien Sí. gestiona la vía y el que quiere, entonces, ¿eso qué va a hacer? Que, por ejemplo, si a mí el operador no me hace no genera un precio, bueno, por ahí alguien en Salta se trae una locomotora,
usada, que ahora también se puede, se la trae de India con 5 vagones y empieza a operar una empresa de logística sobre el Belgrano Cargas. Entonces, más allá que ocurra eso o no ocurra eso, es una manera de generar una competencia potencial que me asegura a mí que los costos de transporte por tren van a estar lógicos, van a ser adecuados, ¿no? Entonces, todo, digamos, lo fuimos pensando todo esto, ¿no? Más allá que Bueno, eso le saca un poco de peso a la carga por transporte vial. Bueno, y ni te digo la de fluvial. Porque, por ejemplo, la soja que viene en camiones de Salta, bueno, va a cargar en Chaco. Claro. Porque se va a hacer un nuevo puerto de carga sobre el Paraná, en Barranqueras, o sea, ahí... Y ya sale por vía fluvial. Y ya sale por fluvial. Entonces, o lo que yo te contaba de los camiones de Misiones que van por la 14, bueno. No, olvídate. Entonces, tanto Belgrano Cargas como fluvial va a cambiar un poquito, digamos, por dónde va la carga nuestra, ese fenómeno, esa cosa que siempre decíamos, ¿no? Que nos parecía que era como muy loco que en Argentina, con estas distancias, tan poco de la carga se manejara por tren, ¿no? Bueno, vos ya has hecho esta desregulación del ruta, me acuerdo, pero eso es para bajar los costos. Pero para bajar los costos. O los bitrenes, ¿no? Para bajar los costos bueno, después tenemos la licitación de las rutas. Sí. O sea que estamos, ya el ministro Caputo y Fernando Germán, que es el secretario coordinador, ya están medio, yo creo que en un mes y medio, no sé, más o menos serán las fechas, ya van a estar los 9.000 kilómetros de rutas troncales, que es por donde circula el 80% del tránsito, ya van a estar ya concesionadas y pasadas a manos privadas. Esa es una licitación que nosotros lo hicimos básicamente sobre el sistema de cómo está. O sea, no es como que licitamos para hacer obras de ampliación, sino decir, mira, esta ruta a mí ponémela a punto, que está, ok, listo, perfecto. Entonces eso nos está generando en algunos casos peajes bastante baratos. Por ejemplo, en el caso de la Richieri, el peaje como que salió, casi te diría incluso más bajo de lo que está ahora, ¿se entiende? Entonces, sí. Y mira que está hace rato ese peaje congelado. Entonces, ¿por qué? Porque claro, en realidad es el mantenimiento, no es como que tenés que hacer mucha obra. Entonces, después, a caballo de eso, nosotros vamos a licitar unos 6.000 kilómetros que los llamamos de ampliaciones. Que eso es lo que le va a dar robustez a las arterias que ya tenés. Claro, o sea, vos, por ejemplo, en ciertos lugares que tenés mucho tránsito y que hace tiempo la gente dice, che... Sí. Bueno, no te diría necesariamente la Panamericana, estoy pensando, no sé, otras rutas que tienen muchísimo tránsito, y decir, che, ¿cómo que acá no hay doble vía? Claro, que son muy peligrosas. Sí, bueno, las peligrosas, que incluso pueden ir a... Claro, exacto. Entonces, bueno, obviamente se han seleccionado 6.000 kilómetros que tiene que ver con el tránsito, donde funciona. Entonces, en Mendoza hay una parte donde están los camiones, me imagino que está. Yo, por decirte algo, en la ruta 7 falta un tramo, creo que es entre San Andrés de Giles y falta un tramo terminar, claro. Y Chacabuco, si no me equivoco. Entonces se van a licitar esas ampliaciones, bueno, y eso va a ser con un peaje para esas ampliaciones. Entonces eso está. Después tenés el tratado de, ya no sé cuántas voy, pero creo que voy como 10. No las cuento, después va a ser después video. Después tenés el tratado de comercio con Estados Unidos, que Bien. ya lo teníamos nosotros cerrados, y que era un tratado que era una guasada, ese tratado, no solo porque era el tratado donde Argentina, y esto de hecho lo publicó el Economist, tenía las menores tarifas para el acceso de Estados Unidos, sino que había como mucha dispersión. Entonces vos tenías, por ejemplo, que la madera brasileña iba a estar llegando a Estados Unidos con una tarifa muy superior. Aranceles. Aranceles, decís, sí, okay. que dije, perdón. No, sí, está bien, pero sí, los aranceles, sí, gracias. Además nosotros ese tratado nos ponía como que el tope máximo podía ser 10, que era el mínimo para el resto. Claro. ¿Entendés? O sea, el mínimo para el resto era el máximo nuestro. Claro, entonces no, una cosa, pero increíble. ¿Y en qué etapa está ese proceso? Claro, eso lo que pasó es que, no sé si ustedes lo siguieron, en algún momento lo comentaron, que la Corte Suprema de Estados Unidos le volteó a Trump esas tarifas, llaman tarifas recíprocas. Bueno, entonces estamos con ellos trabajando para ver cómo reencauzamos eso, pero es más ellos que nosotros, ¿entiendes? Así que bueno, estamos un poco... Entonces yo creo que eso el canciller Kirchner pronto lo va a resolver, pero te digo, depende más de ellos que de nosotros. O sea, una vez que la justicia libere esa situación se puede avanzar. No, yo creo que la justicia eso no lo va a liberar, sino que ellos tienen que encontrar otro tipo de instrumento. Bien. Y después, ese tratado tiene como una de las condicionantes la aprobación de que Argentina ingrese en lo que se llama el Patent Cooperation Treaty, que es el PCT, que es básicamente lo más importante que Argentina podría hacer en ciencia y tecnología en los últimos 50 años, porque hoy el hecho de que Argentina no está en ese tratado
quiere decir que los científicos del CONICET o un productor industrial que no sé, que diseña una válvula o diseña cualquier producto industrial, no lo puede patentar en Argentina, entonces lo tiene que ir a patentar afuera. De hecho, el CONICET se va a patentar a otros países porque no puede patentar acá, porque si vos patentas acá no tenés protección global. El PCT lo que hace es que cuando vos, que no es un sistema de aprobación, no tiene nada que ver con la aprobación de la patente, sino que cuando vos submitís la patente, si estás en un país PCT, que son prácticamente todos del mundo, excepto Argentina. Es como un seguro. No, es como te da es un registro internacional que te da protección por 30 meses mientras vos buscas la patente. Pero tenés esa Entonces CONICET, cuando quiere patentar, tiene que ir a un país PCT. Claro. Porque para si que le roben la idea, claro. Claro, porque si no acá pones la información y después te roban la idea, porque no tenés protección en ningún lado, ¿no? Entonces, que yo a veces digo la extraordinaria hipocresía, ¿no?, del kirchnerismo, porque tantos años hablando sobre la ciencia y tecnología, etcétera, y después, por motivos que podremos evaluar, no le permitían a nuestros científicos acceso a la propiedad de lo que producían, ¿me entendés? Entonces, es algo... Bueno, entonces yo te digo, te nombré 12 reformas. Sí. Entonces este es un gobierno que por debajo de todo ese ruido mediático que se discute, que se habla en los diarios, etcétera, se va a estar trabajando muy bien, y además se trabaja muy bien con los gobernadores. Creo que los gobernadores entienden que este es un gobierno que está al servicio de ellos, porque nada, estar al servicio de ellos, estar al servicio del país. Sí. Pero vos notaste que esa relación mutó porque al principio había rispideces con los gobernadores. Sí, va mutando porque se van acumulando muchas cosas. Pero ¿en qué encontraste? ¿Por qué mutó? Pero no, por lo que te voy a decir, porque, a ver, te voy a decir, las empresas, a ver, Neuquén. Sí. Neuquén va a multiplicar el PBI, no sé, 5 veces, 10 veces. Bueno, el propio gobernador dijo que hoy ya tienen un PBI per cápita como Alemania. Entonces digo, ¿y eso por qué ocurrió? Porque vino un presidente. ¿Qué fue lo que Argentina nunca pudo poner sobre la mesa? Un país y un gobierno que te daban confianza que se iban a respetar los derechos de propiedad, que se iba a respetar la palabra empeñada. Entonces, por ejemplo, cuando Guzmán te reestructura una deuda que es 25% del PBI, vos ya sabés que ese es un país que no va a respetar los derechos de propiedad. Entonces es un país donde no podés invertir. Entonces, Javier Milei es una persona que ha dicho, si hay algo que no va a hacer este gobierno es no respetar los derechos de propiedad. Entonces, de hecho yo estoy sorprendido de la velocidad a la cual están llegando las inversiones, porque nosotros... El presidente puede hacer eso y puede definir y tiene superávit fiscal y ha respetado todos sus contratos, etcétera. Pero bueno, venimos de un país que tiene 50 años de historia y eso nosotros no lo podemos cambiar. Entonces, para mí es como muy sorprendente la velocidad a la cual se están dando todos estos cambios. Me lo decía ayer, me lo decía el ministro de Producción de Río Negro, porque ellos están, por ejemplo, en un boom de la agrícola. Claro. Que la gente está haciendo riego y me decía, mira, a mí lo que me llama la atención o lo que me impacta, y me lo decía casi con emoción, es la velocidad a la cual se están dando estos cambios. Entonces, yo digo, ponete el gobernador de San Juan, te dije Neuquén, ¿no? Pero dijo el gobernador de San Juan. Entonces ellos, cuando empezó el gobierno, me dijeron, mira, nosotros no podemos tener minería al nivel que podríamos tener de nivel mundial, de ser un centro mundial. Nosotros estimamos que 800.000 personas se van a mudar a San Juan en los próximos 20 años. Entonces, no lo podemos hacer porque tenemos esta ley de los glaciares que básicamente impide o restringe fuertemente la minería. Y nos vio trabajar a nosotros codo a codo. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la realidad conducente? Que sacamos una ley que básicamente corregimos eso. Entonces el gobernador dice, yo acá tengo un gobierno que me está ayudando a mí que mi provincia crezca, pero obvio que lo tenemos que hacer, porque eso es cuidar a los sanjuaninos, es cuidar, digamos, a los argentinos. Lo mismo ni te imaginás Catamarca. Catamarca nosotros estamos estimando 1 millón de personas se van a ir a Catamarca. ¿En los 20 años? En los próximos 30 años. Cuando vos estimás... A Neuquén, ¿sabes cuántos? 1.400.000 personas se van a ir. Claro. Más de las que ya migraron. Porque vienen migrando. Sí, no empezó todavía. Lo grande todavía. No sí, está ocurriendo, como vos bien decís. Pero bueno, los números van a ser absolutamente impresionantes. Me pregunta es ¿de dónde se muda la gente? ¿De las grandes urbes como en su momento se concentraron? Sí, claro. Va a haber una desconcentración. Sí, pero ahí tenés un punto fundamental que es la provincia de Buenos Aires. Sí. Claro. En la provincia de Buenos Aires tenés redondeando el 40% de la población. Sí. Ahí hay un trabajo, más allá, sacame el tema político entre Kicillof y el pensamiento. Hay un trabajo con provincia de Buenos Aires, hay comunicación, se piensa en cómo puede ser para... La provincia de Buenos Aires es todo para atrás, no sé qué te digo. Vos mencionaste hace un rato el Ruta. Sí.
¿Qué era el RUTA? Vamos a explicarle a la gente, porque ya pasó, ¿no? El RUTA era un registro único de transporte automotor, que básicamente decía que si vos tenías un camión y querías hacer carga, ya hiciste la BTV, ya hiciste la revisión, ya lo compraste, ya el Estado te vio 50 veces, bueno, le habían inventado esto de la ruta, que era un trámite que vos te registrabas para decir voy a hacer transporte de carga. Tenías que tener el camión parado varios días, pagar, no sé, cientos de miles de trámites. Totalmente inútil, eso nosotros lo sacamos. Bueno, lo sacamos perfecto, todos contentos, buenísimo. Y tengo un amigo que trabaja en un supermercado en Mar del Plata y me llama, ¿no? Como al mes. Y me dice, Federico, escuchá, Kicillof nos puso el ruta provincial. O sea, vos sacaste el ruta, pero nos puso el ruta provincial. O sea, la frustración, o por ejemplo, te digo otra cosa, nosotros en un momento sacamos una cosa que por supuesto todo el resto de las provincias dijeron buenísimo, que es, nuestros puertos tenían una cosa que eran los serenos. Sí. Que eran de cuando los puertos... Cuando tenía faros. ¿Qué hace un sereno? No, hace 50 años, ¿entendés? Que no había puertos, no había seguridad en los puertos. El sereno. El sereno. El sereno literal. Bueno, y eso como fue una cosa que quedó ahí, que además, no sé, es una gente que está ahí, no hace nada, porque ahora hay seguridad, o sea... Inteligencia ¿qué artificial hacen? con cámaras. Acceso a todo el puerto, Claro. Cada barco que tenía taca para los serenos, nosotros lo sacamos. Eso ya hace rato con la ministra Bullrich, cuando hicimos la desregulación de lo que se llama el régimen de navegación, el Reginave. Provincia de Buenos Aires volvió a poner el sereno. No. ¿Entendés? Volvió a poner el sereno. Volvió a poner el sereno. Claro, es como si fuera en un país aparte. Yo creo que yo siempre dije que el peronismo es el partido de la casta. Sí. O sea, así como Javier es cuando vos das libertad, te pones del lado de la gente, porque le sacás al Estado del medio, sacás los peajes, sacás la corrupción y le dejás a la gente ser libre. Pero el peronismo siempre, digamos, está defendiendo los intereses, los que vienen a golpear la puerta y le arman el kiosquito y la... Ahí recién, siempre nosotros tenemos preguntas del chat. Justo dijiste peajes y alguien dijo, un poco irónico, perfecto, cada vez más peajes. Porque lo que interpretan, o por lo menos lo que esa persona interpretó, es que ahora se va a pagar peaje y que el costo para una persona que tiene que viajar va a ser mayor. ¿Cómo le puedes explicar nosotros eso? en las rutas nacionales que estamos haciendo ya todas tenían peaje. Claro. Se está licitando, digamos, el peaje, ya te dije que en algunos casos nos está sorprendiendo por lo bajo que están viniendo, que eso es producto de la gran, digamos, la cantidad de ofertas que estamos teniendo, o sea que hemos liberado muchas de las trabas para que no sea siempre el club de la construcción, ¿no? ¿Qué es el club de la construcción? Lo hablo mucho, esto La yo con caracterización Diego anterior. Cabot, lo hablo mucho con él. Sí. Entonces, Amigo de la casa. Entonces, no, a ver, por ejemplo, nosotros el año pasado cambiamos el régimen de obra pública. Entonces, por ejemplo, el régimen de obra pública tenía un mecanismo que la ley cartelizaba la obra pública. ¿Por qué? Porque te ponían una cosa que se llama la capacidad constructiva. Entonces vos suponete que tenías que hacer 100 millones y le ponías capacidad constructiva a 10 empresas, 10 millones. Y ya está. Ya está. Dejabas a todas Entonces, las demás afuera. por eso digo, hay un señor que se llama Jorge Bustamante, escribió un libro que se llama La República Corporativa, y él dice que en Argentina el problema no son los ilícitos, sino los lícitos. Claro. O bien, Los ilícitos son un también, problema también, y sí, el sí. lícito se ha diseñado de tal manera que también sea un claro, problema. ¿entendés? Entonces tenés dos Entonces, problemas. tenés dos problemas. Fuera del marco legal y dentro del marco legal. No, y aparte ¿no? hay algo que Entonces- está bien que lo expliques vos como economista, que es, si vos querés trasladarle al sector privado, por ejemplo, las rutas, la administración de las rutas, si no dejas que cobren peaje, lo tiene que pagar el argentino con su impuesto. Claro, o sea, también eso es cierto, o sea, con los impuestos los estamos pagando, ¿no? Entonces, así que no, yo creo que lo importante acá es que creo que vamos a tener un cambio en seguridad vial muy grande, porque vamos a sacar muchos camiones al tren, vamos a sacar muchos camiones a la vía fluvial, vamos a poner a punto las rutas, vamos a hacer las Bien. ampliaciones de las rutas. Y te hago esto, Sí. que fue el asterisco del tema farmacias. Muy bien, Malena, que te acordaste. No, porque- yo no me voy a olvidar. no te ibas a olvidar, no te ibas a olvidar. No, pues Igual, yo- para yo te voy a el aclarar algo. Lo que yo dije que fue recortado, lo conté en el contexto en el que se discutía la ley anterior de la última. Es decir, ¿te acordás? La pelea Pharmacity con las farmacias. Sí, sí. Bueno, Esa nosotros en el DNU 70, Sí. a ver, nosotros tenemos un problema muy serio con los medicamentos en Argentina. Sí. Correcto. Los precios son muchísimo más altos que en el resto del mundo, son más o menos en promedio 5 veces los precios europeos. Sí. Han venido bajando, así que algún logro estamos teniendo, pero A veces faltan también. sí, a veces. No, bueno, nosotros, pero son 20 veces más caro que en India. Sí. Que imagínate que India,
los remedios de India curan a la mitad de Asia, o sea, a la mitad de la Asia, o sea, curan la población mundial, entonces a la mitad de la población mundial. Entonces, así que hemos generado varios mecanismos por los cuales tratar de bajar el precio de los medicamentos, darle más competencia. Un mecanismo que lo quiero mencionar porque para mí es fantástico. Nosotros en un momento vimos que la ley de medicamentos solo atiende al tránsito interjurisdiccional. Mejor dicho, perdón, no al tránsito interjurisdiccional, al comercio interjurisdiccional. Uh-huh. Ahí tiene competencia la nación. Entonces, pero yo digo, bueno, pero entonces una provincia que trae para su sistema de salud no hay comercio interjurisdiccional. De acuerdo. Te digo, para mí una obra social tampoco. Claro. Si es para sus clientes tampoco, y podría importar medicamentos directos en mi interpretación de la ley. Pero vos ya regulaste lo de las provincias. Sí, no, pienso. Que en realidad no había nada de regular. Bueno, no había nada que autorizar. Había, y la verdad que Mario Lugones me acompañó en ese momento y sacamos una notificación de ANMAT diciendo que... Entonces Cornejo, digamos el que recogió el guante de esto, es Alfredo Cornejo, y Cornejo está importando medicamentos al 5% del costo que compraba antes. Y él, mirá que está comprando medicamentos que están autorizados para su venta en Europa y en Estados Unidos, porque me dijo, yo no quiero ningún problema, que nadie me diga nada. Entonces está comprando remedios autorizados para su venta y está comprando al 5% del costo. Pero esos medicamentos que él compra son para la salud pública de Mendoza. Claro, sí. Okay. Sí. Entonces yo lo digo y lo digo cada vez que puedo. A los otros gobernadores, con mucho cariño le digo, muchachos, muchachas, ¿qué onda acá? O sea, porque ustedes, si ustedes ven que un colega suyo compra los remedios al 5%, ¿no les parece interesante eso? Como un mecanismo de ahorro del Estado. Entonces, otra de las cosas que hicimos fue en farmacia. Entonces, en farmacia, nosotros una de las cosas que hicimos en el DNU 70 fue habilitar la venta de medicamentos de venta libre, los que están tipificados como venta libre, fuera de farmacias. Bueno. Después hay toda una discusión sobre la venta online, que para mí la ley original ya lo permite, porque si una farmacia vende online, no pasa nada, es lo mismo. Sí. Entonces, nosotros, ¿por qué el tema de la venta de medicamentos de venta libre fuera de la farmacia? Porque hay que salir de la visión de la capital federal, porque en la capital federal vos podés tener una farmacia cada 2x3, pero ahora imagínate que estás en el medio de Santiago del Estero. Tal cual. Y yo tengo a mi hijo que el chico tiene fiebre, mi hijo tiene fiebre. Y estás en la ruta, peor. Te la complico más. Pero por ahí estoy en mi casa y hay una farmacia a 30 kilómetros. Sí, vos me estás diciendo o un efector público yo me tengo que ir 30 kilómetros en vez de comprar el ibuprofeno. Correcto. Quizás en el kiosco de la esquina cuando es de venta libre. O, te digo otra cosa, una persona enferma que vive sola, o no hay mucha gente que vive sola. Sí. ¿Vos qué me decís? ¿Que se tiene que curar para ir a la farmacia? O sea, ¿se puede tener tamaña crueldad? Entonces, nosotros por eso habilitamos en el DNU 70, Javier Milei habilita la venta de medicamentos de venta libre, que además, ustedes lo saben perfectamente, está en la gran mayoría de los países. Sí, hoy yo voy a la góndola y agarro, pero si no es una... antes yo compraba en los 90, vos te vas a acordar, un ibuprofeno en el supermercado, ¿te acordás? No, bueno, la vinieron los estos de COFA, que es la COFA, y pusieron una cautelar. Y entonces, la verdad que acá había incluso gente, por ejemplo, Rappi, si recuerdo bien, ya habían montado todo un centro de logística para que el remedio de los de venta libre le pudieran llegar a cualquier persona en 5 minutos en la ciudad. Sí. Bueno, la cautelar es una cautelar que no logré dar vuelta, fui al juez, le mostré videos, le mostré videos, por ejemplo, de un señor de Chubut, del pueblo de Gangán. Le mostré el video porque le pedía que vive a 300 kilómetros de una farmacia. ¿Y qué dice el juez? Y entonces, bueno, después le mostré un video de un chico en Castelli, no en Castelli, en Comandante Frías, en Chaco. También, 200 kilómetros de una farmacia. Entonces, lo mismo la entrega de medicamentos con drones, que le mostré un video donde había 50 oficiales de salud del mundo diciendo esta es la manera que yo tengo de llevar los medicamentos. Por ejemplo, imagínate en África, que te pica una víbora y tenés que tener el remedio rápido, lo mandas con un dron, etcétera. Entonces, no logré que me levantaran la cautelar, no me preguntes por qué. El juez fue muy bueno, tuvimos una audiencia cara a cara con los farmacéuticos, le mostré todos estos videos con todas estas cosas. No les importa.
y no tuve suerte en que me levante todavía la cautelar. Entonces, listo, lo que hago es en este proyecto de desregulación, estamos llevando todo esto para ya ponerlo en la ley, porque igual te digo, los de COFA no hicieron el argumento que era un DNU, hicieron el argumento que atentaba contra la salud porque vos tenés que tener el farmacéutico. Y yo le digo, realmente le digo, en un medicamento que ya el sistema de salud dijo que es de venta libre, donde el acceso a la salud está en la cercanía y en la facilidad que vos tenés el acceso, pero bueno, les importa nada. Pero hay algo de statu quo y hay algo de negocio. Y de corporativismo. No de negocio. No, es de negocio. Sí, pero digámoslo con toda la letra. El negocio está en el Estado. Es la salud. Es el negocio por encima de la salud. Y yo se los dije en la cara a los farmacéuticos, digo, ustedes no hicieron un juramento, hicieron un juramento de defender la salud de la gente, pero ustedes acá priorizan el negocio de ustedes por encima de la salud de la gente. Y digo, es muy repudiable. Es muy repudiable. Me vinieron con el argumento de no es sano que vos digas que compras un ibuprofeno en un comercio cualquiera. Perdón, pero hay lugares en el país donde los venden a contramano. Yo compro una aspirina donde quiero, si un kiosco me lo vende y eso no es lícito, pero es la forma que encontraron. Pero si es un medicamento de venta libre. No, a mí me han dicho ridiculeces como por ejemplo, no, en el kiosco no sabés si estuvo al sol y va a perder los atributos. Entonces le digo, bueno, pero pará. Entonces cuando yo me compro el ibuprofeno en mi casa y me lo llevo y lo dejo en la ventana al sol, ¿alguien me chequea si ese perdió? O sea, tiene una imaginación para defender. Cuando viste, se les mete en el bolsillo, tiene una imaginación. Pero la verdad que te quiero felicitar por tu acto. No, te lo quiero decir. También te quiero agradecer que lo hayas hecho público, porque en algún sentido los desenmascarás lo que ellos están haciendo, que es un negocio. Y me parece que cuando hablamos de la salud de la gente es realmente muy reprochable. Ahí sabes que te traigo... Disculpame que me pongo un poco así como mal, yo soy igual porque que vos. es como una locura. El chat está acostumbrado a jugar así. Vos sabés que, a ver, hay una imagen tuya muchas veces en los medios... ¿te puedo contar una historia? Sí. Termina. No, te escucho, estoy igual, Decímelo. No, está esta imagen, yo digo porque vos no hay mucha prensa, porque llevas cosas bastante técnicas, entonces es difícil quizás que eso genere mucho interés o que del otro lado digan esto me va a impactar en la vida de una forma bárbara, pero miran mucho como el Ministerio de Desregulación como de desmantelamiento. Entonces, un poco que cuentes también que, digamos, en dónde estamos y hacia dónde va. Te cuento, o sea... Cuando yo entré, ustedes estaban hablando del agro. Sí. Y de la producción y de la inteligencia artificial, etcétera, ¿ok? Y yo dije, les tengo que comentar que hoy eso lo puedes llevar porque puedes tener una antena Starlink. Exacto. Que la puedes poner sobre la cosechadora. De hecho, nuestro columnista tiene una antena en la camioneta y por eso hacemos siempre los vivos. Pero vos sabés los videos que tenemos nosotros de gente en Formosa, de gente en lugares que decía yo tenía que hacer 60 kilómetros para ir a un lugar para llamar a mi familia durante el día. Le cambió la vida a 3 millones de argentinos. Hoy 3 millones de argentinos. ¿Y sabes por qué eso no existía? Porque a veces uno piensa que la regulación está para hacer el bien, pero en general la regulación está para hacer el mal. Porque la regulación no es de alguien que vino y dijo, ¿cómo hago para que Argentina funcione mejor? Sino que hay un negocio atrás que usa el Estado para generar una regulación para armarte un kiosco y armarte tu quinta. Entonces yo te hago la siguiente pregunta. Este ejemplo lo he dado millones de veces, pero creo que lo ilustra muy bien. ¿Cómo vos en Argentina, que es un país que si lo pones sobre Europa, se extiende desde Portugal a Estonia, o sea, si vos tirás a Argentina arriba de Europa, va de Portugal a Estonia, con 47 millones de argentinos vas a prohibir la internet satelital? Prohibirla. ¿Por qué la vas a prohibir? ¿Sabes por qué la vas a prohibir? Porque había alguien que le convenía que estuviera prohibido. No porque a los argentinos le conviniera que estuviera prohibido. No, había un interés económico, algún proveedor de internet, pónganle ustedes el nombre que quieran, que es muchísimo más fácil convencer a un funcionario del ENACOM a que ponga la prohibición a competir con Elon Musk. Porque te la quiero ver compitiendo con Elon Musk y dejando que Elon Musk entre en el mercado. Entonces, este desmantelamiento es el desmantelamiento de una estructura de privilegios. Es el desmantelamiento de una estructura de kioscos.
que nos esquilmaron y que por eso esta gente dejó a 50% de los argentinos la pobreza. Porque ¿cómo puede ser que yo los remedios los compre tan caros? Claro. ¿Por qué tengo que hacer 60 kilómetros para comprar? ¿Vos pensás que eso es alguien que estaba pensando en hacerle el bien a los argentinos? Claro. No, estaban pensando en cuidar su bolsillo. A veces, vos lo dijiste al principio, pero ¿sabés por qué te lo digo? Porque si no se interpreta otra cosa. Cuando vos recién decías, no hay que regular si no hay un problema. Te pongo el ejemplo más claro que conversamos en el medio de comunicación. Inteligencia artificial, lo que pasa con menores de edad. Entonces de repente dicen, no, la regulación para nada, que todo esto sea libertad. Y vos dijiste al principio, pero si hay un problema, sí. Ahora, si no matemos la innovación. Es un poco así como se piensa, porque si no queda todo en el plano la ideológico. Sería cuándo está bien regular o cuándo habría ¿O por qué pensás vos que están todos los equipos de fútbol tienen las apuestas online? Sí. Bueno. Porque no sé. Bueno. Sí. Eso es y después nos llenamos la boca hablando de la ludopatía. Sí, es verdad eso. Entonces digo, es muy importante que le transmitamos a la gente, la estructura regulatoria es el producto del mal, no del bien. Entonces tú, base, tendría que pensar que tenés que sacar todo. Y en teoría sí, pero hay cosas que tenés que dejar. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo soy un provocador y quiero como cambiar un poco. Sí, por eso decía el plano ideológico y no en la llevando el péndulo al otro lado, claro. Soy un provocador, pero porque la verdad que nos fuimos, ya naturalizamos tanto. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con la inteligencia? Yo digo, de hecho vengo de una reunión hoy a la mañana de un tema que era la certificación de los celulares. O sea, ¿vos para qué me querés homologar el celular? ¿Qué problema tuviste vos que el celular que viene de Estados Unidos necesita homologación? No. Entonces, digo, decime cuál es el problema antes de regular. Entonces, está bien. Sí. Entonces digo, nada, no piense la gente, que no sea tan inocente la gente de pensar que la regulación que acá se armó es porque hay alguien que está cuidando. Estaban pensando en hacer un curro. Está bien. Está bien, no va a ser el 100%, no, definitivamente no, ni tampoco estamos diciendo que no se verifiquen los medicamentos, ni o ayer como que me querían hacer poner como que no las licencias de conducir. Simplemente estaba contando el caso de México. Sí, lo tuve que aclarar. Que en México, conté que en México no lo hicieron. Aparte hubo un montón de gente que lo repitió. Dice, Federico Stussener quiere sacar el examen para rendir la licencia de conducir. Entonces yo conté, igual es un caso interesantísimo de un paper académico. Está bien. Un paper académico que miró que en un momento López Obrador dejó de hacer eso y entonces vos te hubieras imaginado que esa regulación, o sea que si no tomás el examen tendrías que haber tenido un descontrol total y cayeron los claro. Después está toda la interpretación, ¿por qué digo? Entonces, nada, creo que, bueno, Javier también es un provocador, porque si nosotros no planteamos esto con fuerza, decir, ojo, no se dejen engañar, porque muchas de estas regulaciones son un currito. Por eso yo, ahora viste mis tweets, pongo eso, one kiosk after another. O sea, voy bajando, voy bajando los kioscos. Vos dijiste que ibas a contar una historia. ¿Cuál era la historia? En relación a esto que te preguntaba. Antes de que te preguntara por el tema de sobre el ministerio, dijiste, te tengo que contar en un momento, escuchate, yo te voy a dar hechos. Dale. Vos después conectar los puntos que quieras conectar, ¿ok? Pero yo te digo. En un momento, Mario Lugones se dio cuenta que había un descontrol total en la venta de pañales del PAMI. Sí. Descontrol total, ¿ok? No sé qué porcentaje de los pañales después se vendían en el Mercado Libre, o sea, un descontrol total. Entonces arma un sistema con mucha mayor trazabilidad, bueno, y empieza a circular por y de hecho Manuel Adorni lo mostró, y yo también lo mostró en una conferencia de prensa Manuel Adorni, una reunión que había tenido COFA, los farmacéuticos, con los productores de pañales, donde les decían que se comprometían todos a no participar en la licitación de Mario Lugones. No sé si me va siguiendo, ¿ok? Sí, perfecto. Entonces, bueno, Manuel Adorni, te repito, era lo dejar mostró, desierta la licitación. Sí. Bueno, parece que uno se participó igual. Sí, se corrió. Se corrió. Uno se cortó solo. Hasta ahí. Tenía que empezar a entregar los pañales el lunes. El viernes se le quemó la fábrica. No. Sí, me acuerdo, la noticia la dio Pancho Olivera, creo. No me acordaba. No sé si se había quemado una fábrica, que estaban hablando del... No sé si era Satélite, sí, le mandó... Entonces digo, no sé, no estoy diciendo nada, ¿ok? No, pero recuerdo perfecto. Te doy los recuerdo datos. Perfecto. Esto es cronológico, ok. Esto es cronológico. Entonces, yo digo,
la gente no va a estar mejor que con libertad. Y que el Estado no se le meta, no le exija hacer nada, donde confiemos entre nosotros. En fin, digo, tampoco llevártelo al extremo, ¿ok? De absolutamente todo. Pero la verdad que estamos tan corridos para el otro lado que me claro, que parece tenés que exagerar sí o sí. Claro, tenemos que un poco... De ser más vehementes. Y ahora es interesante, porque ¿qué crees vos que... Motosierra, ya me corro de la regulación. Sí. ¿En dónde no hay que aplicar la motosierra? ¿Qué áreas son estratégicas? Mira, nosotros es muy interesante porque nosotros, por ejemplo, cuando vamos a un lugar a ver si sobra gente o no sobra gente, no vamos con un preconcepto. O sea, hay áreas donde nosotros por ahí terminamos diciendo tiene que haber más gente. Por ejemplo, cuando fuimos al área de evaluaciones educativas, porque para nosotros es una cosa muy importante y creo que hay que hacerlo más, etcétera. Y después hay otras áreas donde nada de esto sirve, o sea, el 100% se tiene que ir. Entonces no es un trabajo, es un trabajo muy meticuloso, donde yo te digo, el equipo mío, que por ejemplo en un área te va a decir un área que por ahí tiene 100 personas, te va a decir lo que hace exactamente cada de esas personas, se evalúa si tiene sentido que eso que se haga o que no se haga. Y tanto es así que nosotros hemos básicamente reducido la planta del Estado en unas 70.000 personas, de unas 300.000, ponele 310.000, y la verdad que no hemos sentido una merma. A ver, nosotros encontramos ministerios paralelos, ministerios blue. ¿Cómo es eso del ministerio blue? ¿Viste cómo está el dólar blue? Sí. ¿Sabes, no? Acá hay un ministerio blue. O sea que había una burocracia paralela, o esa burocracia claro, ¿vos te de acordás, uno por también? Ejemplo, Virginia Tolosa Paz manejaba un ministerio que se llama Desarrollo Acción Social. Victoria Tolosa Paz. Sí. ¿Y qué pasaba ahí? Había otro ministerio que lo manejaba un señor llamado Emilio Pérsico. Ah, bueno, sí, está bien, bueno. Ya entendí. Entonces, 3.000 personas. Y nosotros dijimos, bueno, a ver, ¿esta gente qué está haciendo? Porque los argentinos, todos nosotros, estamos pagando. Taca, ¿ok? Sí. Entonces la gente no estaba en ningún lado, porque eran todos punteros que andaban por ahí haciendo política, cobrando un cheque del Estado, ¿no? Entonces, bueno, listo, se acabó eso. Entonces digo, es un trabajo muy... otro ejemplo que yo conté que generó muchísima polémica, pero si querés lo volvemos a contar, que es lo del Servicio Meteorológico Nacional. Sí, ahí hubo... Claro, pero te cuento la historia porque realmente es muy interesante. 9.000 personas más o menos, 800 personas, 900, bueno, más o menos los números. Discúlpenme si a veces no soy preciso. También en ese Justo momento, a vos no te vamos a reclamar eso. No, incluso en ese momento hablé de 20 meteorólogos cuando puse el tuit y eran 80, o sea, uno comete errores también a veces cuando dice algunas cosas. Pero la base de la historia es totalmente correcta. Entonces, suponete que de las 800, 900 personas hay 100 meteorólogos, ponele, por decir, para redondear. ¿Qué hace el resto de la gente? Entonces me dice, el resto de la gente toma las mediciones de meteorología. Le digo, se toman manuales, qué raro, ¿no? Porque en el mundo del siglo XXI, además con todas las cosas que hay que medir, entonces le pedí a mi equipo que fueran a una estación meteorológica, ¿ok? Entonces fueron a una estación meteorológica y en la estación meteorológica es como que yo te diga que era como un pequeño roperito de madera que vos lo abrís. Y entonces ahí tenés como una serie de termómetros, tenés un barómetro, tenés un hidrómetro, tenés como 4 o 5 instrumentos. Tenés también un termómetro en el piso para la temperatura del suelo. Entonces haces esas 5 mediciones, las anotás en una planilla y entonces vas a una computadora y anotás esos 5 números y esos van a los meteorólogos, esos 5 números. Como eso vos lo tenés que registrar cada hora, vos... Por cada estación meteorológica necesitas, claro, tenés básicamente 3 turnos por día, claro. Tenés los 7 días por la semana, entonces terminás teniendo unas, claro, las extras, vacaciones, todo, y estás terminando entre 5 y 7 personas por estación. Pero lo interesante es que con los sueldos de esas 7 personas de 2 meses, para exagerarte, te compras la mejor estación meteorológica moderna, alemana, que te mide no solo esas 5 cosas, sino que te mide 100 cosas más, que le transmite la información al meteorólogo en tiempo real, lo cual también nos permite a nosotros tener mejores pronósticos meteorológicos. O sea, viene una tormenta, ¿qué es eso de cada hora? Yo registro, viene una tormenta sobre Bahía Blanca o sobre La Plata, cada minuto, un minuto puede ser la vida de una persona. Entonces lo tenés, bueno, quiero creer que si tenés una situación así estarán más sobre los instrumentos, pero
lo que te quiero decir es, con el salario de 2 meses, vos modernizás toda la estructura y tenés un mejor servicio meteorológico. Pero ganaban una fortuna. Porque el meteorólogo estaba entre 1.500.000 y 900.000 pesos. Lo que pasa es que estas estaciones meteorológicas con la tecnología no son tan caras. Okay. Entonces, ahora lo que quiero decir es, bueno, nosotros, un país tiene que animarse a hacer esas cosas, o sea, de mejorar su estado y de hacerlo con eficiencia y con menor costo para el contribuyente, porque yo siempre digo, esas 70.000 personas que nosotros, ¿por qué vos no tenés un tema en el mercado? A veces me preguntan, ¿pero qué pasa con esa gente o por qué no hay un tema en el mercado laboral? Con esas 70.000, estamos hablando de una fuerza de trabajo total de 20 millones de personas, ¿no? Entonces, digamos, tener conciencia, ¿no?, del monto relativo. Pero lo que quiero decir es, nosotros habíamos ahorrado más de 2.000 millones de dólares por año, y eso quiere decir que son 2.000 millones de dólares menos de impuestos que yo le tengo que cobrar a la gente. Y yo te decía, ahora le damos a los argentinos 2.000 millones de dólares. ¿Qué hacen con eso? Es mucha plata. Sí. ¿Qué hace esa gente, los 47 millones de argentinos con 2.000 millones de dólares? ¿Qué hacen? No sé, invertís. O vos decís, y consume. Consumen. Claro. Sí, puede ser que alguno ahorre. Invierte. Bueno, si lo ahorra, digamos, a algún lado va el dinero, lo pone en el banco lo presta, o lo consume. Entonces, creas un montón de empleo del bueno. Del que sirve, del que le está dando valor, cosas que valen 2.000 millones de dólares o más a la gente versus dárselo a los piqueteros y a los punteros políticos de Emilio Pérsico. Claro, todo eso lleva a una transición, ¿no? Hay que bancar la transición. Pero cada peso que el gobierno gasta, alguien lo pone. Entonces vos cuando bajás esto es inmediata la baja. Sí. Es inmediata. Entonces digo, también hay que desmitificar y hay que ser vehemente con esto. Porque si no, nos compramos este cuento de que el gasto público no le cuesta nada a nadie porque no se expande la economía y nada. O sea, cuando vos bajás el gasto público, se expande el gasto privado, que es el gasto bueno. Porque es el que Javier dice, mira, esto es muy sencillo. Yo no sé cómo nos convencieron los políticos de que meterle la mano en el bolsillo a la gente y sacarle plata y dársela a los políticos para que los políticos lo gasten en nombre de la gente es más popular que devolverle la plata a la gente. Sí, eso sí, en última instancia son los dueños de la plata. Entonces Javier dice, yo lo que le quiero es devolver la plata a la gente. ¿Y en qué estadio estamos ahora en materia de desregulación? ¿Nos estamos pareciendo a qué país de la región? Mira, nosotros hay un índice que es el más reconocido internacionalmente, que se llama el Índice de Libertad Económica, que lo hace la Heritage Foundation. Argentina, que en cierto sentido, a mí, bueno, además casi podría ser como la síntesis de mi trabajo, del trabajo de mi equipo en el ministerio, ¿no? Por supuesto, el trabajo mío es el equipo, es el trabajo de todo el gobierno, porque yo trabajo con todos los otros ministros. Pero tanto en 2024 como en 2025, Argentina fue el país que más posiciones escaló en ese índice. En cada uno de esos años escaló 40 posiciones. O sea, ya vas 80, 2 años y pico. No, vamos 40. 20 y 20. Ah, 20 y 20. No sé cómo dije 20 cada año. Ah, 20 cada año. Disculpame, 20 cada año. Entonces, 40 posiciones. 40 posiciones. Estamos en este momento en la mitad de la tabla, con lo cual falta muchísimo. Y yo te digo, todos los días miro y es como... Además nosotros, acordate que tenemos esta plataforma que se llama Reportar la Burocracia, y la gente me escribe. Claro, eso sigue vigente y te siguen escribiendo por mail. mail. Y el otro día también cuando levantamos la restricción de la BTV, yo también puse, y había otro trámite que era un curro que había armado Alberto Fernández, se llama el trámite, ahí no importa, o sea, no lo vamos a contar, pero puse mi mail y entonces la gente me escribe y le digo, le agradezco muchísimo a la gente y que sepa que lo que nos escribe, a veces por ahí yo no contesto, son demasiados mails. Se lee, el equipo lo ve, lo estudia. Después nos pasa que por ahí al año resolvimos un tema y le escribimos a la persona que nos escribió. Dijo, ¿te acordás que me habías escrito sobre esto? Y la gente no lo puede creer, ¿no? Claro. ¿Y qué tenés de urgencia ahora? No, yo creo que yo te fui contando los proyectos. Los proyectos, esos. ¿Y de urgente qué hay? No, los proyectos, o sea, propiedad privada, el proyecto de regulación va a tener un montón de cosas. O sea, yo te hablé de cabotaje, pero también te hablé que va a tener el tema de farmacias, pero va a tener un montón de otras cosas. Sí. Nosotros después otro trabajo que estamos haciendo que para mí es muy, muy interesante es que en muchas áreas vos tenés como toda la normativa está como muy dispersa. Entonces que yo, por ejemplo, estaba viendo cosméticos, eran 90 resoluciones, todas desperdigadas. Entonces vos querés hacer cosméticos, no tenés la más mínima idea. Pero explícalo por qué es importante eso. No, entonces es como un ordenamiento también, ¿entendés? De decir, bueno, vamos a poner toda la normativa del Estado de cosméticos, lo vamos a poner en esta norma. Entonces vos querés hacer cosméticos, listo, te agarrás este librito,
podrá Claro, tener si no 50 tenés que tener un páginas. especialista que Claro. sepa de burocracia. Entonces nosotros llamamos el proyecto de los digestos normativos. Entonces sí, bueno, que SENASA tenga su digesto, que ANMAT tenga su digesto. Estás poniendo orden. Y la verdad que en ese ejercicio, cuando lo haces, bueno, limpiás un montón de cosas y te das cuenta un montón de cosas que nos sirven, etcétera. Que nosotros también hay un proyecto que ya se aprobó en diputados, que ahora va a Senado, que es Hojarasca, sí. que no es un proyecto que es, yo te diría, relevante, aunque igual por ahí te sorprende, porque decías esto, yo pensé que era una boludez y empieza la gente a cacarear y bueno, te das cuenta que había un kiosquito ahí atrás que no te había, no te había imaginado. Te das cuenta, si, Sí, claro. si hay alguien Si alguien se queja que había un kiosquito atrás. Entonces como que hay cosas que te sorprenden extraordinariamente, pero ese es un proyecto que apunta a una cosa que queremos hacer tanto con la gente del Congreso como con la gente de Legal y Técnica, que es a fin de año volver a hacer una actualización de lo que se llama el digesto jurídico de Argentina, que es poner en claro cuáles son las leyes, aunque esto quizás me da un poco de vergüenza decirlo, pero a veces por ahí no hay ni siquiera claridad sobre cuáles son las leyes que están vigentes y las cuales que no. Entonces la gente del Congreso ha hecho un trabajo extraordinario, el DNU 70 limpia un montón, Hojarasca limpia un montón, hemos limpiado un montón de leyes en estos 2 años, entonces como que la verdad que estaría muy lindo a fin de año, y además esto no es un proyecto polémico, porque es el Congreso poniendo en orden no es un proyecto para ir a decir cambiemos esto, sino que es poner orden, también es un proyecto muy lindo que estamos teniendo, ¿no? Bien. Bueno, gracias por venir. No, un placer. Gracias por Gracias. Nos ilustraste y te hiciste todo el programa vos, así que No, nos y sacaste trabajo. yo además te quiero nuevamente agradecer por la valentía y digamos, invitarte a que nos ayudes a seguir peleando contra todos estos No te kiosquitos tenés que y invitar porque kioscachos. yo lucho contra esto hace montones de años solita, sin antes que llegara el gobierno porque me parece, yo vengo de familia de médicos, te lo cuento, y conozco mucho cómo funciona la salud, y esto me parece terrible. Terrible. Así que gracias por venir. Gracias a ustedes. Un placer.